Señalado, le agradezco, le agradezco a la senadora Antares Vázquez Alatorre que nos haya tenido la paciencia para aguantarse en el sistema. Y es que desde aquí le tengo que decir, no, ella lo sabe, que tiene toda la solidaridad. Yo la respeto mucho, la admiro por sus pantalones para decir lo que piensa desde tribuna, pero creo que no está de más decirle así, públicamente, frente a frente, Antares no está sola y solidaridad ante esta orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pues la toma como blanco para acusarla de violencia política de género, pero me parece de una forma ridícula, artera y hasta hipócrita. Le mando un abrazo, senadora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Vicente, por tus palabras y las recibo con mucho gusto. Y pues sí, efectivamente es así, Vicente. Fíjate que efectivamente recibí una sentencia de la sala especializada, de la sala regional especializada del Tribunal Electoral, y en esta sentencia, o sea, me notifican ya una sentencia que la verdad, déjame decirte que yo nunca pensé que prosperara porque me habían notificado desde el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, luego lo pasaron al INE por cuestiones que ellos se declaraban incompetentes, pero que lo mandaban al INE para ver si no estaba yo obstruyendo algún derecho para el futuro, imagínate nada más. Y el INE lo canaliza a la sala regional especializada cuando no hay una justificación para tal. Yo quiero aclararle a la gente por qué no hay una justificación. Se me acusa de violencia política en razón de género y además se me acusa también por calumnias en contra de algunas personas del PAN. Y esto sucede a partir de un video que yo subí a mi cuenta de Twitter y en el que es un video sobre una rueda de prensa que dimos varias senadoras y senadores en el Senado de la República, en donde está ahí afuera del Salón de Plenos, respecto a lo que había sucedido en la sesión del Pleno, porque como saben ustedes, en este momento, por cuestiones de la pandemia o en este tiempo, ha sido difícil el acceso de los medios a la sala de sesiones del Pleno del Senado. Entonces, ellas ya habían salido antes, ¿verdad? Todos, ellas y ellos. Y resulta que a mí me denuncian por decirles traidores a la patria y por decir también que les dije que parecían muñequitas de Sololoy. Quiero aclarar aquí un tema. ¿Por qué muñequitas de Sololoy? Para los millennials pues son desconocidas, ¿verdad? Y a mí tampoco me tocaron mucho, pero sí escuché de ellas unas muñecas, nada más muñecas, no muñecos, que se hacían con un material que es el celuloide, que era extremadamente frágil. Entonces, era muy frustrante para muchas niñas recibir estas muñecas de regalo porque se rompían al primer contacto, eran muy, muy frágiles. Entonces yo dije en la tribuna del Senado, dije que era, o sea, que se aguantara pues, porque estaban muy quejosos todo el grupo parlamentario del PAN, hombres y mujeres, y además nunca personalicé mi discurso, nunca mencioné a una persona que estuviera allí presente y mucho menos alguna persona ausente. Oiga, Y senadora. dije que se acostumbraran a que el pueblo nos demande por lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestras labores, porque eso protestamos. Cuando nosotros rendimos protesta en el Senado de la República, fue en ese sentido, que el pueblo nos lo demande. Así se los recordé en ese discurso. Y les dije, y ahora resulta que están sumamente ofendidos y me dije, parecen muñequitas de Sololoy que a la primera se rompen. Pues bueno, me denunciaron también por eso. Pero además me denunciaron, no creas que alguien del Senado, me denunciaron personas que no estaban en el Senado, a las que nunca me referí, a las que nunca mencioné, a las que nunca he
dirigido algún mensaje directo o de manera indirecta, jamás. Y me denuncian por calumnias y por violencia política en razón de género. Y entonces el tribunal, la sala especializada, que son 3 magistrados quienes están en esa sala, 2 votaron en mi contra, una magistrada y un magistrado. Solo el magistrado Luis Espíndola votó en contra de ese dictamen porque además argumentó, fue el único también que argumentó con un criterio jurídico. Hizo un voto particular manifestando por qué votaba en contra de esa sentencia. Entonces, ¿por qué es ilegal todo esto? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué es totalmente fuera de todo contexto? Primero, explico, ¿por qué el Tribunal Electoral va a tener alguna función para regular un debate de uno de los 3 poderes de la Unión? Yo no soy candidata a nada. No estábamos en un proceso electoral federal. Quienes me acusan tampoco eran candidatas a nada. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué es un tema electoral un debate parlamentario? Eso en primer lugar. En segundo lugar, las y los senadores existe en la ley el concepto de inviolabilidad, en el que nosotros no podemos ser reconvenidos, reconvenidas por lo que hacemos o decimos en nuestra tarea legislativa. Y yo hice esto en la tribuna del Senado. Para eso existe, para eso se inventó este tema de la inviolabilidad, para poder establecer un diálogo, un debate político con toda la libertad del mundo. Entonces, perdón, aquí está una pasajera, se las presento, es la Pulga, y aquí ella cree que tiene que tener mi respaldo, pero bueno, el caso es que ellos violentan mi derecho como senadora a la libre expresión, y no solo como senadora, sino como persona en lo individual. Me acusan de calumnia que porque yo, a sabiendas de que no es un delito, a ver, no, Morena presentó incluso una denuncia por traición a la patria argumentada ante la Fiscalía General de la República. Entonces, yo no estoy hablando de una cuestión tenue y eso está en la Constitución. Pero aparte, en el tema de las muñequitas de Sololoy, yo no me referí a mujeres en particular y me acusan en esta sentencia, me dicen que yo utilicé un estereotipo de género y que además vulneré de manera directa a las quejosas y bueno, una serie de cosas que son increíbles, la verdad que son increíbles y que vulnero sus Oiga, derechos electorales, pero además toda la argumentación que esgrimen es con base en una legislación electoral cuando no estamos en un proceso electoral. Pero además, déjame decirte, Vicente, que hace un par de años yo denuncié al presidente del PAN estatal de Guanajuato por llamarme a él así directo, a la senadora Antares, Patiño de Monreal o Patiño de mala comedia. Así me dijo en ocasiones diferentes. Y entonces yo lo denuncié por violencia política en razón de género, porque sí fue una alusión directa a mi persona y se utilizó un estereotipo de género porque las mujeres no podemos pensar por nosotras mismas, sino que somos enviadas de alguien siempre, ¿no? Y llegó mi caso hasta la sala superior. En el Tribunal Electoral del Estado me dijeron que no, en la sala regional me dijeron que no, y en la sala superior también, pero hubo una discusión bastante intensa al respecto y me dijeron que no. Pero acá mis denunciantes, que además, déjame decirte, en otra irregularidad, no me denunciaron ellas de manera directa, sino una interpósita persona que tampoco tiene interés jurídico. Entonces, todo el proceso está plagado de irregularidades. Y no solo eso, en la sentencia, tengo todavía la instancia de apelar a la sala superior, porque no es el último recurso, sino puedo apelar, es mi derecho apelar a la sala superior, pero me dejaron en estado de indefensión porque me ordenan que al momento de recibir de que ellos me notificaran, que además me notifican por correo electrónico, cayó por supuesto en el buzón de no deseados, ¿no? Entonces lo que te enteras que llega,
yo ya estaba ahí sobre las horas que tenía que empezar a publicar un extracto de la sentencia y aparte una disculpa pública que ellos me redactan, o sea, ni siquiera yo tenía la facultad de redactarla, sino que ellos me redactan y me dicen que tengo que subir una de las cosas, la sentencia por 15 días seguidos, todos los días, entre 8 y 9 de la mañana a mi cuenta de Twitter, y que todos los días por 30 días tengo que subir el texto que me mandan ellos que de disculpa pública por 30 días. Y me dejan en situación de indefensión porque yo no había transcurrido, de hecho apenas hoy se vence el plazo que tengo para apelar la sentencia. Entonces, pero eso sí ya causa ejecutoria cuando no es una sentencia firme. Entonces, me han vulnerado a mí, me han exhibido en Guanajuato, en los medios y todo como violenta política. Y no solo eso, sino que me inscriben en el padrón de personas que ejercen violencia política de género por 4 años. Y además, o sea, peor que a Cuadri, cuando Cuadri y todo el mundo vimos lo que hizo, ¿no? Pero a mí me inscriben como violenta política por 4 años, porque además dice en una parte de la sentencia, porque debí decir muñequitas y muñequitos de Sololoy, no nada más muñequitas. Entonces, y además no me dirigí a persona alguna, a ninguna persona me dirigí. Entonces yo estaba hablando a un grupo parlamentario. Entonces, bueno, así está esta situación de irregular. Hoy presentaré, por supuesto, la apelación ante la Sala Superior y espero que ellos no traigan la línea, como se ha venido manifestando, en contra de diferentes personas de Morena, de parte de la instancia electoral, para estarnos acusando de cosas, ¿no? Esa es la Pues situación, Vicente. Yo niego categóricamente haber ejercido violencia política por razón de género a persona alguna y mucho menos a quienes me denuncian, ¿no? Por interpósita persona. Es un intento muy claro, Vicente, de inhabilitarme por lo que están viendo en Guanajuato, ¿no? Lo que quieren es inhabilitarme. Lo que quieren es que yo no pueda contender en la próxima elección que será en el 2024. Eso es lo que quieren, porque están viendo movimientos que no les gustan, están viendo un cambio en la mentalidad de las personas y eso es lo que quieren en verdad. voy a estar al pendiente de lo que le diga la autoridad. Ya ve que a mí me dicen que soy, después de la agresión de Gomis, la muñeca, ¿qué? La muñeca de trapo que va llorando por las esquinas. Pero como yo me defiendo y después de otras cosas les he regresado eso de la muñeca de trapo que llora por las esquinas, no vaya a ser la de malas, que arremetan contra su servidor esas autoridades que creo que no entienden el contexto histórico también de lo de las muñequitas de Sololoy, que me está recordando el buen Toño Ruiz, mi querida Antares. Es que además, Vicente, es muy